Bienvenidos amantes de la familia Shelby. En el 2026 se viene The Immortal Man, la película que continúa el universo de Peaky Blinders. Así que les preparé el árbol genealógico definitivo de la familia Shelby. Y después les voy a contar dónde estaba cada personaje cuando terminó la serie, quién seguía vivo, quién no, y a quién podríamos volver a ver en la película. Así que quédense hasta el final del video por orden de los Peaky Blinders. Y sí, obvio, esto está lleno de spoilers. Poneme la intro. Arrancamos con los orígenes gitanos de la familia y luego vamos a ir generación por generación desde los abuelos de Tommy Shelby hasta sus hijos y sobrinos. Es un montón, así que vamos parte por parte. La primera generación Shelby que se nombra en la serie es la de los padres de la tía Polly, o sea, los abuelos de Tommy. No sabemos el nombre del abuelo paterno, pero su apellido era obviamente Shelby, así que le vamos a decir el señor Shelby. Él se casó con Birdie Boswell, un nombre que Polly menciona en la temporada 4. Y acá viene lo interesante. Birdie era una princesa gitana. Tiene todo el sentido, porque los Boswell son una de las familias gitanas más importantes de Inglaterra desde hace siglos. La sangre Boswell es la que le dio a los Shelby toda la mística espiritual, superstición y brujería light que vemos en la serie. Dato interesante, en la temporada 3 conocemos a una gitana llamada Bethany Boswell, que aparece cuando Tommy va a Gales para averiguar si el collar de Grace estaba maldito. ¿Es pariente de Birdie? No se sabe. Ahora vamos con la segunda generación de la familia. Birdie y el señor Shelby tuvieron dos hijos, Arthur Shelby padre y Elizabeth Shelby, mejor conocida como Polly Gray. De la esposa de Arthur padre no sabemos nada, salvo que tuvo 5 hijos y murió cuando ellos eran chicos. Polly se casó con un hombre de apellido Gray, que también murió antes de empezar la serie y tuvo 2 hijos. En esta generación también vale mencionar a Charlie Strong. Muchos dicen que es hermano de la madre de Tommy, porque todos lo llaman tío Charlie, pero también podría ser un tío postizo, un amigo de la familia o un pariente lejano. Nunca queda claro. La tercera generación Shelby es la más conocida, son los protagonistas de la serie. Vamos a empezar con los hijos de Arthur Shelby padre y su esposa. El mayor también se llama Arthur y se casó con Linda, una mujer muy religiosa. Le sigue Tommy, el personaje principal y líder de los Peaky Blinders, con 2 matrimonios a cuestas. El primero con Grace Burgess y después con Lizzie Stark. Sí, ya sé que se mueren de ganas de seguir hablando de Tommy y ya vamos a recordar a dónde quedó al final de la serie, pero primero terminemos el árbol. El hermano que sigue es John, que también tuvo 2 esposas. La primera fue Marta, que no apareció nunca en la serie, y después se casó con Esme Lee. Ada, la única hermana mujer, se casó con Freddie Thorne. Y por último tenemos a Finn, el hermano menor casado con Mary Bond. Ahora pasemos a los primos de todos estos Shelby, o sea, los hijos de Polly. Nunca conocimos realmente a Anna Gray. El Estado se la llevó de chiquita junto a su hermano, acusando a Polly de mala madre, y nunca volvió a aparecer. Según lo que averiguó Toby, la llevaron a Australia, donde enfermó y murió. Su hermano Michael tuvo más suerte. Fue adoptado por una familia de Kentish y creció con el nombre de Henry Johnson. Cuando estaba por cumplir 18 años, Toby logró rastrearlo y se pudo reencontrar con los Shelby. Unos años más tarde, Michael se casó con una norteamericana llamada Gina Nelson. Tómense un segundo para respirar un toque antes de que pasemos a la última generación Shelby, que es la más larga. Tenemos a Billy Shelby, hijo de Arthur y Linda, Duke Shelby, hijo ilegítimo de Tommy y una gitana llamada Zelda, Charles Shelby, hijo de Tommy y Grace, Ruby Shelby, hija de Tommy y Lizzie. No conocemos los nombres de los hijos de John, salvo una que se llama Katie, pero sabemos que tuvo 4 con Marta, y al menos 2, pero posiblemente 3 con Esme. Después vienen Carl Thorne, hijo de Ada y Freddie, y Elizabeth, hija de Ada con el coronel Ben Younger. No sabemos bien qué apellido lleva Elizabeth, porque sus padres no estaban casados, y Ben murió antes de que ella naciera. Y por último está Lawrence Gray, hijo de Michael y Gina. Como Finn y su esposa aún no tenían hijos para cuando terminó la serie, hasta acá llegó el árbol genealógico, al menos por ahora. Nos vamos a la mejor parte del video. ¿Qué pasó con cada uno de estos Shelby y cómo estaban las cosas cuando terminó la serie? Todos los que vimos Peaky Blinders sabemos que es una tragedia familiar disfrazada de drama criminal. Y a lo largo de 6 temporadas vimos ascensos, traiciones, muertes brutales y decisiones que marcaron para siempre a los Shelby. Entonces, ¿quiénes murieron? ¿Quiénes desaparecieron? ¿Y quiénes quedaron vivos y podrían volver en la nueva película de Immortal Man? Ya mismo se lo cuento. Vamos a ir de a poco para entender cómo cada muerte o desaparición fue impactando en la familia. Empecemos con Arthur Shelby padre, personaje que conocimos en la primera temporada de Peaky Blinders, que transcurrió en el año 1919. El patriarca Shelby, fundador de los Peaky Blinders junto a su hermana, abandonó a su familia después de que murió su esposa, cuando sus hijos eran chicos, así que básicamente ellos fueron criados por Polly. Pero en el episodio 5 de la temporada 1 volvió brevemente a Birmingham prometiendo que había cambiado y que se iba a ser millonario construyendo un imperio de casinos. El único que se tragó su cuento fue Arthur, su hijo mayor, que
que le dio dinero para empezar el negocio. Pero obvio que todo era mentira. Arthur padre se fugó con el dinero, dejando a su hijo tan pero tan devastado por la traición que trató de quitarse la vida. Años más tarde, en 1924, los Shelby se enteraron que Arthur padre murió de un balazo en Boston. Lo homenajearon con una cacería, pero nadie lo lloró mucho. Es más, decidieron que el nombre Arthur Shelby iba a morir ahí, porque ninguno de ellos quería llamar a sus hijos como él. La segunda muerte que impacta en la familia es la de Freddie Thorne, el marido comunista de Ada y padre de Carl. Freddie murió de gripe española, pero no se vio en la serie. Todo ocurrió fuera de cámara durante el salto temporal que hubo entre la primera temporada y la segunda. Solo vimos su funeral, donde Tommy dijo unas palabras en su honor como le había prometido que haría cuando lucharon juntos en Francia. Después de su muerte, Ada, que en ese momento vivía en Londres y se había alejado de los Peaky Blinders, decidió volver a formar parte de los negocios familiares, haciéndose cargo de la parte legítima de la estructura. Ahora seguimos con una muerte que fue terrible, pero no fue la que más me dolió a mí. Esa viene después. Primero vamos a hablar del suceso que dejó a Tommy Shelby al borde total del colapso. Sí, gente, estoy hablando de lo ocurrido con Grace Burgess, su primera esposa y madre de su hijo Charles. Grace fue cruelmente asesinada en la temporada 3 de la serie, y la bala que la mató estaba destinada para Tommy. El culpable, Vincent Changretta, un italiano que buscaba vengarse de los Shelby porque le quemaron sus bares y le dieron una brutal golpiza a su hijo. Grace era un símbolo de felicidad y estabilidad doméstica para Tommy. Era su oportunidad de tener una vida normal, y su muerte fue devastadora para él. Culpa, insomnio, depresión. Además, la muerte de Grace desencadena una trama brutal y prolongada de venganza con los Changretta. ¿Qué nos lleva a la muerte que a mí me dolió más? La de John Shelby. ¿Por qué me impactó tanto? Porque no la vi venir, fue un shock violento y cruel, y siento que la serie no fue lo mismo después. John murió en 1926, durante la cuarta temporada. Fue asesinado por sicarios enviados por la familia Changretta el día de Navidad, en un ataque que también dejó a Michael Gray malherido. John murió en la puerta de su casa, delante de Esme, y fue una baja irreemplazable para los Shelby. Después de su funeral, Esme agarró a todos sus hijos y se fue a vivir con sus familiares gitanos, porque ya no quería tener nada más que ver con los Shelby. Los Peaky Blinders tuvieron que reestructurarse para cubrir el agujero que dejó John. La familia Shelby quedó fragmentada, muchos de ellos culpando a Tommy por lo ocurrido, y nosotros nos quedamos choqueados, con la certeza de que nadie estaba a salvo en esta serie. Antes de pasar a la siguiente muerte de Shelby, quiero hacer una mención a otra muerte que no fue de la familia, pero casi. Aberamagol era un sicario gitano que contrataron los Shelby durante todo el quilombo con los Changretta. Poco a poco se fue convirtiendo en un aliado de la familia, y para la temporada 5 estaba comprometido para casarse con Polly, pero murió al final de esa temporada en una emboscada del ejército republicano irlandés que arruinó el gran plan de Tommy para asesinar al político nazi Oswald Mosley. Tommy quedó choqueadísimo, jamás imaginó que los irlandeses tenían intereses compartidos con Mosley, y de pronto se encontró enfrentando a un enemigo sofisticado y brutal con conexiones muy poderosas. El mismo enemigo que termina dándole otro golpe brutal a la serie y a los Shelby. Al empezar la temporada 6 nos enteramos que estos mismos tipos del ejército republicano irlandés también mataron a Polly. Aunque era un personaje icónico de la serie, su muerte ocurre fuera de pantalla, porque Helen McCrory, la actriz que hacía de Polly, murió de cáncer al terminar la temporada 5. Si bien la audiencia se imaginaba un desenlace de este tipo para su personaje, esto fue un tremendo golpe para los Shelby. Polly era la matriarca de la familia y una de las fundadoras de los Peaky Blinders. Era básicamente la que mantenía el compás moral de los Shelby apuntando hacia el norte. Tommy se refería a ella como su otra mitad, y con su muerte él pierde a la única persona capaz de hacerle frente y mantener a la familia unida. Queda débil y aislado, y Michael pierde a su madre y culpa de lleno a Tommy por su muerte, prometiendo vengarse. Este fue el catalizador para toda la trama de la sexta temporada, Shelby vs Shelby. Bueno, en realidad Shelby vs Grey, que en este caso es lo mismo. Pero antes de meternos de lleno en el desenlace final de la serie, hay que hablar de una muerte más. A mitad de la temporada 6, Ruby Shelby, la pequeña hija de Tommy y Lizzie, enferma y muere de tuberculosis. Esta pérdida, sumada a las muertes de Grace, John y Polly, termina de convencer a Tommy de que está maldito. Paranoico y emocionalmente roto, cree que todo es su culpa y que lo están castigando por todos sus pecados y su ambición desmedida. Así que no se sorprende mucho cuando un médico le dice que tiene una enfermedad terminal, un tuberculoma cerebral inoperable. Entonces Tommy se prepara para morir, empieza a poner sus asuntos financieros en orden y ata el principal cabo suelto que le quedaba, su conflicto con Michael Gray. Recordemos que Polly tuvo una premonición en la temporada 5, pronosticó que iba a haber una guerra y uno de los dos iba a morir. Y eso es exactamente lo que ocurre. ¿Quién muere? Michael, obviamente, porque Cillian Murphy ya está confirmado como protagonista de la película de Peaky Blinders que se viene, que casualmente
muerte se llama The Immortal Man o El Hombre Inmortal. ¿Y cómo muere Michael? Primero recordemos que para el final de la serie, que transcurre en el año 1934, Michael estaba totalmente distanciado de su familia Shelby. Abandonó los Peaky Blinders para meterse de lleno en la organización gángster de los Nelson, la familia americana de su esposa Gina. Además estaba furioso con Tommy, y no solo por la muerte de Polly, sino porque pasó tiempo en la cárcel por culpa de su primo. Así que planeaba matarlo durante una reunión de negocios entre los Shelby y la organización de los Nelson en una islita cerca de Canadá. Pero Tommy siempre está un paso adelante. Se enteró que Michael planeaba ponerle una bomba a su auto y lo mató de un disparo, cumpliendo la profecía de Polly. Esa es la última muerte importante de la serie, que pone fin al conflicto familiar interno. El resto de los personajes que nombré en el árbol genealógico aún seguían vivos para el final de la serie, así que hagamos un repaso de la gente que podríamos ver en la película. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo, así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí, hagamos un repaso de la gente que podríamos ver en la película. Primero les cuento que vamos a tener un salto temporal de entre 6 y 9 años. La serie terminó en 1934 y The Immortal Man retoma la acción en plena Segunda Guerra Mundial, en una Birmingham bombardeada por los alemanes. Según mi amigo Google, el Blitz de Birmingham fue entre 1940 y 1943, así que los personajes que vuelven van a estar bastante cambiados. ¿Y a quién podríamos ver? Al tío Charlie seguramente, porque siempre está listo para hacerle de soporte a los Peaky Blinders y porque ya figura casteado en IMDb. Lo último que sabemos de Gina Gray es que estaba en Boston con su hijo. Seguro que quiere vengarse de Tommy por la muerte de Michael, así que no me sorprendería que Anya Taylor-Joy aparezca en la película. Y esto podría significar el retorno de Alfie Solomons también, ya que en el último episodio su familia se había apropiado del territorio de los Nelson en Boston. Muero por ver a Tom Hardy de nuevo en este rol, gente. Otro que juró vengarse de los Shelby es Finn, el hermano menor de Tommy. Fue expulsado de los Peaky Blinders cuando se negó a matar a un traidor amigo suyo que estaba filtrando la información a los Nelson. Finn se la tiene jurada a Duke especialmente, así que me encantaría ver ese enfrentamiento. Y hablando de Duke, aunque el hijo bastardo de Tommy aún no está casteado, se presentaba como uno de los posibles herederos del Imperio Shelby. Sería un crimen que no lo incluyan en la película. Su medio hermano Charles tendría alrededor de 18 años para 1940, y en tiempos de guerra me imagino que podríamos verlo enlistado en el ejército. No creo que volvamos a ver a Lizzie, porque para el final de la serie ya estaba separada de Tommy, luego de enterarse de que él le fue infiel con la esposa de Oswald Mosley. La que sí podría volver es Esme Shelby, junto a los hijos de John. Para 1940, los mayores ya tendrían más de 20 años. Creo que Agnes Shelby, personaje que ya figura casteado, tranquilamente podría ser una de sus hijas. Ada y Carlton también aparecen casteados, pero no hay noticias de Elizabeth aún. Es posible que Ada haya tomado el consejo que le dio Tommy al final de la serie y ahora la veamos convertida en diputada. La gran baja de la película seguramente va a ser la de Arthur. Si bien el personaje llegó vivo al final de la serie, casi que está 100% confirmado que no va a volver. Paul Anderson, el actor que interpreta a Arthur, tuvo varios problemas con la ley y el consumo de sustancias, y por eso habría sido descartado. Podríamos ver a Linda, pero no sé si tendría sentido para la trama sin Arthur. La última vez que vimos al mayor de los Shelby, recién terminaba de vengar la muerte de Polly matando a todos los responsables. No fue al almuerzo final que organizó Tommy para despedirse de su familia, sino que le dejó un mensaje diciendo básicamente: nos vamos a reencontrar pronto en el más allá. Así que lo más probable es que nos enteremos que Arthur murió en algún momento entre el final de la serie y el comienzo de la película. Y ahora sí, llegamos al personaje que más nos importa. ¿Qué pasó con Tommy Shelby en el último episodio de Peaky Blinders? Después de despedirse de su familia y volar su mansión, se fue a vivir por un mes a un vagón gitano en el medio de la nada, esperando el momento correcto para quitarse la vida, antes de que lo matara el tuberculoma. Pero justo cuando estaba por apretar el gatillo, Tommy tuvo una visión de su hija muerta Ruby. Ella le reveló que no estaba enfermo realmente. Fue toda una trampa de Oswald Mosley, que era amigo del doctor que lo diagnosticó. Así que Tommy eligió vivir, como le pidió Ruby, y la última vez que lo vimos fue subiéndose a un caballo blanco, mientras el vagón con todos los recuerdos de su vida anterior se quemaba de fondo. Pero tranquilos, que su historia no termina ahí. The Immortal Man retoma el universo de los Peaky Blinders en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Qué estará haciendo Tommy? Todos nos morimos de ganas de saberlo. Y listo. Gracias, gente, por el aguante. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo. Así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.